Sistema Internacional de Unidades, también denominado el SI, cuyo sistema tiene unidades fundamentales y unidades suplementarias, que vamos a detallar paso a paso de la siguiente forma. Tenemos que la unidad de metro es la unidad base para la longitud, tomando en cuenta que la unidad de metro generalmente puede ser convertida a elementos como pie, como pulgada, o lo tradicional que es el centímetro, decímetro, hectómetro, kilómetro, sucesivamente. Tenemos la parte del kilogramo, que hace referencia a las unidades de masa. Las más tradicionales, tomemos aquí la parte de la libra, la parte del kilogramo, el gramo o la onza. Las unidades de tiempo tienen que ver con el segundo, y el segundo nos utiliza aquí los más básicos, que son la hora, el minuto y segundo. En la parte de la intensidad de la corriente tenemos el amperio que generalmente se utiliza en elementos del tipo eléctrico. En la parte de temperatura tenemos los grados Kelvin, que son la base, aunque también tenemos los Celsius, los Fahrenheit y los grados Rankine. En la cuestión de la molécula, en la cantidad de la sustancia, se utiliza el mol, tomando en cuenta de que es más utilizado en los elementos de física que se combinan con la química. La intensidad luminosa tiene que ver con el elemento candela, que a su vez utiliza también los hercios, la frecuencia. Como elemento suplementario tenemos la parte del radián. El radián es una unidad que se utiliza en los movimientos que tienen que ver con la cuestión circular o algún elemento que las llegase a utilizar. Sabemos que los radianes pueden ser convertidos a lo que tiene que ver con revoluciones, a lo que tiene que ver con vueltas o simplemente a grados. El esteroradián es un elemento que se utiliza en los ángulos sólidos, un tema un poco más complejo que sí hay que darle un espacio mucho más amplio. Tenemos magnitudes derivadas, como el área, que termina en metro cuadrado, la velocidad, que es una combinación de longitud y tiempo, metros sobre segundo, volumen, metros cúbicos, la aceleración es metros sobre segundo cuadrado, la más usual, la más utilizada es la gravedad. La densidad de la corriente y la luminancia. Entonces son magnitudes del tipo derivado. A su vez, este tema de conversiones utiliza múltiplos y submúltiplos dentro del sistema internacional. Los más utilizados son el hexa, el peta, el tera, el giga, mega, kilo, hecto y el deca. Como se observa, aquí están las equivalencias, que son en base 10 y se aplica más que todo en los elementos de longitud, donde más se llegan a utilizar. Tenemos también en cuenta de que los que vimos hace un momento fueron los múltiplos. Ahora los submúltiplos, observamos que tenemos el deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto y atto. Son cantidades que van desde el menos 1, 10 a la menos 1, a 10 a la menos 18. Tomar en cuenta que existen cantidades superiores, tanto hacia arriba como hacia abajo, pero no son muy utilizadas normalmente. Generalmente cuando hablamos de elementos muy grandes, se suele utilizar la unidad astronómica, que es el angstrom, que es la que permite medir cantidades más extensas, ¿no? Cuando hace referencia a la longitud. Pero a su vez igual sirven también para cualquier tipo de cálculo. Los elementos micro los estamos observando más que todo en elementos que tienen que ver con la parte de las cargas eléctricas, más que todo en la ley de Coulomb se suele utilizar el micro, el nano y el pico en las cargas. Eso sería todo por la parte teórica de la cuestión del sistema internacional. En la siguiente clase vamos a hacer la parte de conversión.